porque no veo Dale, ahora sí. el escudito de grabar, no lo veo, por eso. ¿Listo? Bueno, buenos días, muchachos y docentes. Vamos a intentar dar un pantallazo respecto a la provisión de agua fría en nuestro edificio, pero también en nuestra ciudad, en nuestro partido. Estos datos que yo les voy a pasar siguen saliendo de un informe que se hizo interdisciplinarmente en varias instituciones públicas y privadas de la ciudad, que se llama Mar del Plata para Todos, que está generando el tercer informe. Este informe es del 2017, pero a los efectos de darles un pantallazo general rápido, sirve. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es que sintéticamente les podemos decir que en el partido de General Pueyrredón el agua que nosotros consumimos viene pura y exclusivamente de la extracción de aguas subterráneas. Es el único recurso hídrico con disponibilidad suficiente que tenemos en nuestro partido para abastecer el consumo de agua corriente en el partido de General Pueyrredón. Volvemos al mismo comentario de siempre, tomando el ejido urbano, que es por lo cual se rige la estadística, y no todo el partido, pero sobre el ejido urbano se tiene la estadística que el 97% de la red de agua está cubriendo ese ejido urbano, por lo cual es un porcentaje más que bueno. Digo, y si, aunque no se compare, lo comparáramos con otros municipios de la provincia de Buenos Aires, digamos, estamos en una situación de privilegio, entre comillas, porque tener agua no es un privilegio, es una necesidad. Habla este informe de que la calidad del agua de Mar del Plata es buena, y no es porque lo diga, sino porque los laboratorios de obras sanitarias, que es la prestadora del servicio de agua en nuestra ciudad, en sus laboratorios permanentemente está analizando el agua que se está utilizando y tiene rango de casi agua mineral. De hecho, en algún momento, en el año 98, hubo una idea que después quedó solamente para abastecimiento de los establecimientos municipales, de embotellar agua y vender el agua de obras sanitarias que se extrae como agua mineral a todo el país. Quedó porque el emprendimiento era muy importante y no daba para... Era demasiada envergadura, y en un momento que comenzó una crisis en el año 99-2000, y bueno, quedó en un proyecto y hoy solamente se embotella para establecimientos municipales. Voy a pasar rápidamente. Dice lo que acabamos de decir recién en agua, saneamiento y drenaje, pero en el recurso hídrico nosotros tenemos en nuestro partido un acuífero muy importante, permanente y transitorio. Este acuífero del cual nos abastecemos tiene como fuente de abastecimiento la absorción del agua de lluvia más el recorrido de aguas subterráneas que vienen de otros partidos de arroyos y ríos. Nosotros acá lo que tenemos que tener especial cuidado en nuestro partido, que es lo que está comenzando a suceder, es el tema de la salinización del agua potable. Previo a eso, el acuífero más importante en el sudeste de la provincia de Buenos Aires se conoce con el nombre de Pampeano y consiste en una acumulación de arenas finas y limos. En su conjunto son conocidos como loes. Estos sedimentos son los que filtran y nos permiten tener el tipo de agua que tenemos, y por entre las partículas y los componentes de este sedimento es donde circula este agua del acuífero. Esto después ustedes lo van a tener y lo van a leer. Acá habla de la profundidad, del nivel freático. Hay un nivel medio que se puede considerar en el partido de General Pueyrredón para extraer agua potable apta para el consumo humano. Vayan quedándose con ese término. Agua potable puede haber varios tipos. Para el consumo humano es una sola.
y ese tipo de agua se encuentra en un promedio de 30 metros de profundidad, promedio. ¿Por qué les digo promedio? Si ustedes se van a la zona del Cementerio Parque, en la ciudad de Mar del Plata, o sea, camino, tomando la ruta al Camino Viejo a Minamar, por esa zona, van a tener que irse debajo de los 100 metros para buscar agua de esta calidad. Y hay sectores donde está a 15, 16 metros. Lo que sí está claro, y sobre todo en la zona céntrica de Mar del Plata, en el micro y macro centro, es que la primera napa de agua que la van a encontrar a 4 o 5 metros no es apta para el consumo humano. Y se están empezando a utilizar esas napas, como por ejemplo está pasando en algunas plazas. Yo tengo como presente la Plaza Mitre, pero hay 2 o 3 más, que el riego de esas plazas se está haciendo tomando agua de la primera napa de agua de nivel freático para no utilizar agua apta para el consumo humano. Acá tienen un esquema donde tienen cursos de aguas intermitentes y cursos de aguas permanentes, y les tiene que quedar claro que Mar del Plata al 2017 tenía 280 pozos. Ahora entiendo que debe haber 16 o 18 más en este momento. Estamos alrededor de los 300 pozos de agua, de extracción de agua, distribuidos en 3 grandes sistemas. El sistema, digamos, Mar del Plata se divide en tener un sistema que está confinado en el centro, céntrico, en el radio céntrico, y después tiene un acueducto norte, un acueducto sur, y desde hace un par de semanas concretado y conectado lo que sería el acueducto oeste. Por supuesto que no tenemos acueducto este porque tenemos el mar de ese lado, si lo dividiéramos en los puntos cardinales, pero se ha conseguido tener acueductos a cada punto de la ciudad y un sistema que es el más antiguo, que es aproximadamente desde el 1913, que está con pozos en el área céntrica. A esto me refería cuando les decía que lo que tenemos que tener cuidado es en el proceso de intrusión salina. La extracción permanente de agua de los pozos céntricos hizo que comenzaran a vaciarse las napas y la presión del mar, del agua salada, nos empezara a comenzar un proceso de intrusión salina. Hay que mantener un equilibrio, y para que ustedes tengan un equilibrio de la extracción, digo, y retroalimentar esas napas freáticas para frenar ese proceso de intrusión, pero hasta hace muy poco tiempo detectábamos agua salinizada ya a la altura de Independencia y Luro, en el centro. Así que bueno, tengan presente esa situación. Acá hay un esquema que lo están viendo desde 1860 en adelante, trabajado, y lo que se proyecta para el 2020, que ya estamos, que fue el acueducto este, 2030 y 2040, Obras Sanitarias tiene proyectado un proceso de avance para consolidar servicios de provisión de agua y de drenaje de aguas cloacales. Por último, para meternos ya en nuestro tema puntual, la Organización Mundial de la Salud habla que nosotros deberíamos considerar para el consumo personal, o sea, el consumo humano, más los aportes para conservación de ecosistemas acuáticos, fluviales y otros, deberíamos considerar tener un consumo de 100 litros de agua por habitante por día. Esto lo dice el Organismo Mundial de la Salud. En Argentina, el consumo medio es de 180 litros por habitante por día. Pero en Mar del Plata, que somos unos descarriados, estamos en 366 litros por día de consumo de agua. Se están tomando medidas tendientes a tratar de bajar este consumo. No tengo la estadística de este año, si se ha conseguido bajar o no, pero está claro que estamos por el doble de lo que ya está por sobre
por lo que ya está un 80% sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y les queda claro que el agua es gran disputa de ya el presente, no del futuro, el agua dulce en todo el mundo. Entonces, especial cuidado, acá tenemos unos gráficos, por último, de cómo creció el consumo del 2011 al 2016, y si bien creció poco, porque ya estábamos en un umbral alto, es muy alto el consumo que tenemos en Mar del Plata. Este es el panorama general. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Vamos a nuestro tema puntual o tema específico. La provisión de agua fría. No fui muy original con el gráfico, se me ocurrió porque lo encontré y me gustó la canilla con la gotita, pero bueno. Vamos a empezar a ver, vamos a ampliar. Ahí está. Bien, una síntesis de lo que hablamos recién. Es un recurso limitado el agua potable. En nuestro partido el origen del agua es extracción de las napas mediante una red de pozos zonales. Me olvidé de decirles ahora que lo recuerdo. Tengan presente que cada vez estamos yendo más lejos, estamos acercándonos cada vez más al límite de nuestro partido para la extracción de agua a partir de este consumo desmedido. Si ustedes toman la ruta 2, van a ver que hoy estamos a la altura del kilómetro, estamos cerca de Acuasol, 3,86, 3,85, generando pozos para extracción de agua. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el consumo porque cada vez nos estamos alejando más, y ir a buscarla cada vez más lejos el agua significa mayor infraestructura y mayor consumo eléctrico. Entonces, tengan presente que el agua no la sacamos acá, si bien la encontramos debajo de la Plaza Mitre, no la sacamos en el pocito que está al lado porque no hay más. Ese pozo que estaba al lado está seco, está semisalinizado. Bueno, depresión hídrica, avance de la salinización. El traslado del agua se hace por conductos y por estaciones de bombeo. Nosotros en Mar del Plata tenemos los acueductos que le conté, el norte, el sur y el oeste. Tenemos tres grandes depósitos en este momento, perdón, debajo del edificio de obras sanitarias en la zona de Beruti y la Ruta 2, que alimenta toda la zona norte y que es un depósito de aproximadamente 20 millones de litros de agua. Tenemos el depósito de La Manzana, que está delimitada por Brown, Colón, San Luis y Mitre, que es el depósito que abastece el centro y que abastece y complementa el nuevo depósito de agua que se llama la estación de bombeo Almafuerte, que está en Almafuerte y Tucumán. Tenemos en la zona de Mario Bravo un tanque de agua que no es tan importante, pero que es muy importante para la zona, pero no en cantidad de litros como este que les estoy contando. Y bueno, y tenemos el depósito de la Torre de Agua, que tiene un depósito de un cuarto de manzana con aproximadamente 5 millones de litros. Todo eso lo necesitamos para abastecer la red de agua corriente de nuestra ciudad. Tengan presente que después de Mario Bravo, por ejemplo, hay un sector muy importante de nuestro partido que está habitado y que no tiene en algunos puntos la llegada del agua corriente y está utilizando agua de pozo. Los pozos de extracción de agua hace un tiempo se deben declarar a obras sanitarias. Obras sanitarias necesita ese control para no estar derrochando agua, y debe saber, como no pasaba en otros tiempos, cuántos pozos, que lo tiene hoy censado en general, cuántos pozos de extracción de agua que están por fuera de la red existen en nuestro partido. Hay una ordenanza que se promulgó en el año 2013 que baja el nivel de garantía de presión de columna de agua, por el cual no necesitamos tener tanque de bombeo y tanque de reserva.
En Mar del Plata, hasta hace un tiempo, el servicio de agua garantizaba un nivel de columna de agua de 8 metros. Eso quiere decir que garantizaba que cualquier casa que tuviera planta baja y planta alta no necesitara, si no lo quería tener, un tanque de reserva, ya que la presión garantizada a partir del bombeo que realizaba la prestadora del servicio permitiera que tuviéramos agua en los dos niveles. Hoy Obras Sanitarias garantiza 4 metros de nivel de presión de columna de agua. Eso significa que garantiza que una casa de planta baja, de una sola planta, pueda tener garantizado el abastecimiento de agua hasta el nivel, y que a partir de eso necesitemos, y exige Obras Sanitarias, un tanque de bombeo y un tanque de reserva. Entonces, básicamente, en nuestro edificio nosotros vamos a tener un sistema de ingreso de agua al tanque de bombeo, bombas, tanques de reserva, y todo esto unido por cañerías de aspiración e impulsión. Lo que hablábamos de los niveles piezométricos de la garantía de presión de agua es, nosotros tenemos garantizados, podemos hablar de 3 tipos de niveles piezométricos: el nivel piezométrico ideal, el nivel piezométrico mínimo y el nivel piezométrico real máximo. Eso significa que si yo tengo la torre tanque de Obras Sanitarias en Falucho y Mendoza, y tengo su depósito completo, y no tengo ninguna canilla abierta en el sector que este depósito abastece, tengo el nivel piezométrico ideal estático. Yo ahí alimento por gravedad, y todo lo que alimente por gravedad que esté hasta esa línea ideal va a tener garantizado en esos edificios ingreso de agua. Pero está claro que no existe lo ideal, porque siempre hay una canilla o un consumo, por lo cual hay un nivel piezométrico real máximo que está en un porcentaje por debajo del ideal, y hay un nivel piezométrico mínimo, que es cuando el tanque todavía no se comenzó a reabastecer y estamos en casi el fondo de ese depósito, por ejemplo, la torre tanque. En esas 3 líneas les queda claro que puede pasar que si estamos debajo del nivel piezométrico mínimo, no necesitemos, como dije recién, ese nivel de presión de agua, que hoy es 4 metros de columna de agua, no necesitemos tener un tanque de reserva. Si estamos en el medio, necesitamos tener un tanque de reserva. Y si estamos por encima del nivel piezométrico real máximo, necesitamos tener bombeo y reserva. Esto es un esquema, pero para que lo tengan presente. Ustedes, van a trabajar con el esquema de bombeo y reserva. Estos son gráficos que siempre los ponemos para que tengan presente cómo es la conexión de la distribuidora, o sea, de Obras Sanitarias, y nuestro ingreso al edificio. En edificios públicos o en edificios comerciales, Mar del Plata, el partido de General Pueyrredón tiene el sistema de consumo medido. En consumo domiciliario, si bien en el año 97 se había planteado también el consumo medido, un amparo presentado por una serie de vecinos, patrocinado por una serie de abogados, hizo que se dejara en claro que, como el agua es vital para poder subsistir, todo lo que sería consumo domiciliario dejó de ser un consumo medido, que es mucho más costoso, que la tarifa es mucho más cara, y si un domiciliario no pagara los impuestos, tiene vedado el corte de agua total la empresa prestataria, y lo que debe dejar es un ingreso mínimo, aunque sea para garantizar el consumo de la persona. En estos casos nuestros edificios van a tener consumo medido, va a tener un medidor. Vamos a hablar del tanque de bombeo. El tanque de bombeo
lo van a poder materializar ya sea de hormigón impermeabilizado con concreto hidrófugo hecho in situ y con unas membranas. Hoy agregamos a esto una serie de membranas que también lo impermeabilizan, o como muchos de ustedes ya lo están haciendo, pueden poner tanques de bombeo prefabricados. Debe estar separado por una distancia mínima entre medianeras, debe ser recorrible, o si yo tengo que hacer una reparación, debe ser recorrible en todo su perímetro, en la parte superior y por la parte inferior. Lo debo recorrer, como dije, en todo su perímetro. La capacidad está entre 1/3 y 2/3 del tanque de reserva. Al final vamos a ver qué quiere decir esto. Y la entrada de agua se regula mediante un flotante mecánico. Asocien esto porque por eso está puesto en negritas. El tanque de bombeo se regula el ingreso de agua se regula con un flotante mecánico. No tiene doble flotante, no tiene flotante electromecánico. Yo tengo un caño que ingresa agua por presión y ese flotante va a obturar ese ingreso de agua mecánicamente. Cuando ese flotante llegó, tapó el ingreso de agua. Y cuando yo con las bombas elevo agua al tanque de reserva, esa tapita con ese flotante baja y vuelve a ingresar agua y vuelve a cerrarse. Por eso se lo llama flotante mecánico. Y es el único que va a tener este tanque. Sí posee un automático inversor porque si se bloqueara el ingreso de agua porque no hay agua en la red, las bombas de agua no pueden trabajar en vacío porque se queman. Entonces sí posee un automático inversor. Si no hay agua, se paro las bombas de agua. Y el fondo del tanque de agua tiene una pendiente hacia el colector, hacia el embudo del colector. De ese tanque yo abastezco lo que se llaman las electrobombas. Están conectadas mediante un circuito eléctrico al automático del tanque que regula el funcionamiento o no de la bomba, al tanque de reserva. También deben estar separadas, deben ser recorribles. Están instaladas sobre una plataforma y esa plataforma debe estar aislada para absorber las vibraciones, los sonidos y los ruidos que generan esas bombas cuando funcionan. O sea que debo realizarle un trabajo acústico para evitar, debo absorber ruidos para no trasladarlo por la estructura o por los sistemas de mi edificio y que sea molesto al funcionamiento principal del edificio. Siempre instalo 2 bombas y en realidad funciona una y las voy alternando para desgastarlas en forma pareja y porque me sirven para tenerla cuando una deje de funcionar para que yo pueda seguir teniendo mi edificio con abastecimiento de agua en el tanque de reserva. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí. Seguimos. El tanque de bombeo yo lo conecto al tanque de reserva por medio de lo que se llaman cañerías de impulsión. Y del tanque de bombeo a las bombas lo conecto con lo que se llama cañerías de aspiración. Las cañerías de impulsión, ténganlo presente porque también es un tema que generalmente se lo olvidan. Tienen una junta elástica para absorber la vibración que genera esa bomba y la fuerza de empuje y el rozamiento que tiene el agua elevándose por esa cañería al tanque de reserva. Y tiene una válvula de retención vertical, por lo cual el agua sube pero no vuelve a bajar. Esas dos cosas, generalmente la junta elástica contiene dentro de ella la válvula de retención vertical, pero es inevitable que esté en la cañería de impulsión, en el sector de la sala de máquinas que tienen ustedes, y que une esa cañería y le quita y le absorbe la vibración. De ahí llegamos al tanque de reserva. El tanque de reserva tiene la entrada de agua por la parte superior y tiene un flotante automático electromecánico conectado a las bombas de agua.
son las que cuando baja el nivel, ese automático, como decimos, llama a la bomba, activa a la bomba para que le impulse agua y lo vuelva a llenar. Debe ser recorrible en todo su perímetro, debe tener tapas de inspecciones y, según el reglamento de obras sanitarias, el colector debe terminar al ras del fondo del tanque. Ya vi muchos de ustedes que están pensando en el tanque de reserva, que puede ser también hecho en el lugar de hormigón, impermeabilizado, o pueden ser tanques prefabricados. Pero en el caso de los tanques prefabricados, vi muchos de ustedes, y sobre todo en años anteriores, para que ustedes no lo cometan este error, que le incorporan un ingreso de agua a cada tanque, y tienen 3 o 4 tanques prefabricados. No es necesario. El agua ingresa por la parte superior en uno de los tanques. Después, por vasos comunicantes por medio del colector, se llena y llegan a su nivel. Por lo cual, recalco y repito, ingreso de agua por un solo tanque, el que ustedes quieran de los 3 o 4 que tengan. No uno por cada tanque. Y después no se conectan los tanques y después hay un colector. Los tanques se conectan por el colector y se llenan por el colector por el fenómeno físico de vasos comunicantes. ¿Sí? Algunos ejemplos de tanques de reserva y tanques de bombeo. Este lo voy a pasar rápido porque es como ejemplo. Acá, en vez de tener una base elevada, estas bombas, pero lo saqué de pantalla, me equivoqué, perdónenme. Bueno. En vez de tener, quise buscar el lapicito y me equivoqué. En vez de tener una base sobrelevada, la tiene por debajo, pero el objetivo es el mismo. Nosotros preferimos que tengan una base sobrelevada, porque si fallara el tanque, se rompiera el tanque, o tuviera que vaciar el tanque, o se bloqueara el flotante y siguiera saliendo agua y se inundara el sótano, nosotros tenemos que evitar que se nos mojen las bombas porque se queman. Entonces, es importante que las sobreeleven un escalón, 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros. Acá está en un poco más de detalle este esquema. Ustedes van a tener un tanque de reserva que va a alimentar 2 sistemas. El sistema contra incendios y el sistema de consumo. Por lo cual, nosotros tenemos que tener garantizado en ese tanque el consumo de agua contra incendio, que ustedes los calcularon en la primera entrega, ¿se acuerdan? Y era aproximadamente 10 litros de agua por metro cuadrado cuando tenemos sistemas hidrantes, y que es un poco más, es el 50% más, 15 litros por metro cuadrado, si tenemos hidrantes y rociadores. El agua contra incendio siempre debe estar en nuestro tanque, disponible. Quizás para que nunca pase nada, que es lo más probable, pero debe estar. Y otra cosa que a veces cometen el error: no tengo un tanque para consumo y un tanque para incendio. Porque si ustedes lo separaran de esa manera y el edificio nunca se incendiara, que es lo que seguramente va a pasar, y yo hago un simulacro por año, en ese año el agua estoy seguro que se me pudrió, se me evaporó y se me secó. No existe un tanque exclusivo contra incendios, salvo un ejemplo que yo les voy a mostrar ahora, cuando el tanque es para contra incendio en un área industrial y es específico. Pero en nuestro caso es un tanque compartido, consumo, incendio, donde yo debo garantizar que el agua esté dentro de ese tanque. ¿Y con qué garantizo que el agua siempre esté en el tanque? Con sifones invertidos. Esto que ven acá en rojo es un sifón invertido que garantiza el primer nivel de agua, que es el de hidrantes, que es el que baja por estos caños. Y este segundo sifón invertido es el que me garantiza el agua que está marcada entre las 2 líneas rojas, que es el agua para abastecer a los rociadores, y que de ahí para arriba hasta el corte del flotante es el agua para el consumo. ¿Se entiende? Los colectores van ventilados,
y en todos los casos tengo que trabajar con llaves de paso para poder cerrar un tanque cuando lo tengo que limpiar, que es obligatorio la limpieza y la desinfección una vez por año, y poder tener un sector del tanque o uno de mis tanques que tengo, si son prefabricados, siempre con agua para abastecer y avisar y restringir en esos días el consumo del edificio, y válvulas que me permitan, llaves de paso que me permitan cerrar cada una de estas bajadas, a los consumos, a los hidrantes y a los rociadores. Los caños de las bajadas de hidrantes tienen unas válvulas de retención para que yo, cuando alimente de la boca hidrante exterior en un incendio, no haga que el agua ingrese al tanque, sino que se frene hasta ahí y me abastezca solamente desde el exterior mis mangueras, que tengo una en cada uno de los pisos como mínimo. Digo como mínimo porque depende de las distancias que ya habíamos hablado, que es que una manguera tiene 20 metros de radio de acción. Si tengo más que esa distancia, tengo que colocar más mangueras, más bocas de incendio equipadas. Leo, está por cortarse, queda un minuto. ¿Querés que entremos y salimos? Salimos y entramos. Entiendo que el silencio es no, sigo. Y de última preguntan al final. Acá, este esquema yo lo agregué porque tiene un tanque de reserva para incendios industrial. Y la gran diferencia es que está separado porque no solamente tiene agua, está planteado para un sistema que ese tipo de incendios se combate con productos químicos. Entonces, tiene un mantenimiento especial, tiene un cuidado especial, y por eso está separado de la provisión de agua para ese edificio. Simplemente por eso, pero ustedes sepan que existe esto, pero que ustedes van a trabajar con el sistema que vimos recién, con el agua compartida. Yo el otro día pude conseguir, no sé cómo, venía caminando por la calle Independencia y pude de una vez por todas ver eso que ustedes ven ahí. Y muchas veces nosotros vamos a trabajar en esquemas, como el que vieron recién de los colectores. Pero sería genuino que ustedes digan, pero profe, ¿y cómo materializamos ese colector? ¿Dónde va? ¿Dónde lo ponemos? ¿Esos caños van todos colgando por la terraza? No. Acá tienen una de las posibilidades de. Este edificio es lo que se llama el complejo Bucetich. Es el edificio que está en Independencia entre Falucho y Gascón, no, entre Gascón y Alberti. Y que en este momento es sede de la policía, aquí estuvo en un momento la policía científica, o sí, creo que sigue estaba la morgue provincial, bueno, en fin. Eso que ustedes ven ahí en celeste es la materialización de lo que hablábamos recién del colector contra incendios y del colector de consumo. Hasta el nivel de este caño celeste, todo lo que está de ahí para abajo es el agua que queda siempre para incendios en ese edificio. Y de ese colector hacia arriba es lo que me queda del agua de consumo que yo calculé. Este tanque está claro que es de hormigón, es hecho en el lugar, este edificio es contemporáneo al complejo en su construcción, y si miran ustedes el frente, verán que tiene algo de similitud en el frente integral de nuestro edificio. Son edificios comenzados en el final de la época del proceso y terminados en la primera etapa de la vuelta a la democracia. Esto que se ve acá son las tapas de inspección que se planteaba recién para el ingreso y para poder ingresar para reparar o para limpiar. Y a su vez tienen una tapa superior donde está el flotante. Pero para que les quede claro, una forma de materializar el colector de consumo es ese. Ese colector es para abastecer de agua a los baños, a la cocina, a la morgue que tenía, a todo eso. De ahí el colector contra incendio está por debajo.
Bueno, esta es otra foto porque pude sacar una que quedó todo el tanque adentro de la foto. Nada más que por eso. Pero para que les quede claro, y si ustedes caminan por ahí, se paran en la esquina de la gomería de Falucho e Independencia y lo van a ver. Acá hay otro esquema, yo quise bajar algunos esquemas más, pero porque acá lo ven completo y es más o menos el corte general que nosotros le pedimos a ustedes, que aparezca desde cómo ingresa el agua del edificio, el tanque de bombeo, las bombas, la cañería de aspiración, la cañería de impulsión por los plenos que suben y los colectores que ustedes los van a graficar, los van a ejemplificar en esquema. No van a hacer eso que vieron en la materialización, pero que aparezcan. Quiero decirles que no vamos a admitir ningún sistema de provisión de agua en el edificio de ustedes que no tenga incendio y consumo, o sea, que no tenga los dos colectores. Ustedes dirán, pero qué redundante. ¿Saben la cantidad de veces que han llegado compañeros de ustedes a dar el final y no lo tenían resuelto como estoy insistiendo ahora que debe tener la resolución de esto? Entonces, por favor, no se olviden y pregunten todo lo que necesiten. Lo que puede pasar es que ustedes tengan un edificio muy alto, que no es el caso de ahora. Pero ustedes pueden tener un comitente que les quiera contratar a hacer el edificio más alto de Mar del Plata, que supere al edificio de Habana, que tiene 40 pisos. Y quieren hacer uno que tenga 50. Y ojalá que los contraten, y ojalá que lo puedan hacer. Y cuando vayan a hacer el sistema de provisión de agua, lo que va a pasar es que van a tener que empezar a pensar en lo que se llama tanques de reducción de presión. Digamos, ustedes podrían tener bombas que se calculan y que existen para impulsar agua desde el 0 hasta el 150 metros, si multiplico 3 metros por 50 pisos, redondeándolo. ¿Existen bombas que puedan impulsar? Sí, existen. Serán muy grandes, pero existen. Si tengo bombas que me impulsan agua por toda la ciudad. El problema no es ese. El problema es que yo, del edificio que va a ser alguno de ustedes, me compré el departamento del primer piso y se me ocurrió sentarme al bidet. ¿Se imaginan el chorro de agua del bidet? ¿Se lo pueden imaginar? Van a tener que llamar al SAME. Yo tengo que bajar la presión por el uso del ser humano y porque también las griferías tienen una resistencia a la presión, lo mismo que los equipos, los calefones, los termotanques, por lo cual van a funcionar y van a tener muchísima menos vida útil. No quiere decir que la primera vez que abra la canilla voy a romper el cierre cerámico o los cueritos, pero me va a durar muchísimo menos porque trabaja a presión constante de columna de agua, mucho más importante que la media a la cual están calculados los artefactos, el resistir el cierre. Entonces, todo este cuento es para qué. Cuando supero los 45 metros, tengo que empezar a trabajar con lo que se llama tanques de reducción de presión. ¿Quieren un ejemplo muy claro que siempre contamos? El hotel de Luz y Fuerza que está en 25 de mayo entre Mitre y San Luis. Lo deben tener todos visto. Bueno, levanten la vista nuevamente desde la plaza, donde está el escudo que dice Luz y Fuerza, el escudo de la simbología de ese gremio, y está sobre una pared ciega. Detrás de eso está la sala de máquinas intermedio donde está, entre otras cosas, el tanque de reducción de presión. En el edificio de Habana no lo ven porque está en el contrafrente, escondido en un piso técnico. Lo mismo que en el edificio de Pepsi, que no es más Pepsi, pero es el de Sarmiento y Colón. Están disimulados, pero si lo quieren ver, como les dije, en el frente, en la definición arquitectónica de un edificio, en el edificio de Luz y Fuerza lo van a ver. El objetivo es, hay varias formas de reducir la presión. En este caso, en este ejemplo, yo bombeo el agua hasta el tanque de reserva y después por gravedad alimento un tanque intermedio y ese tanque intermedio alimenta desde ahí hacia abajo, también por gravedad,
y el tanque de reserva superior alimenta hasta los pisos que llegan hasta ese tanque de reserva. Podría pasar que yo alimente con las bombas a los dos tanques en forma, tenga dos pares de bombas y alimente al tanque superior y al tanque intermedio desde abajo con sus bombas independientes cada uno. O podría pasar que yo alimente el primer tanque, el intermedio, y de ahí tengo una sala de máquinas con bombas que me alimenten el tanque superior que alimenta esos pisos que quedan en el medio por gravedad. Hay varios tipos de formas de armar esa reducción de presión. Lo importante que tienen que tener claro es que cuando supero los 45 metros, debo tener un tanque intermedio de reducción de presión. Eso es lo importante que tienen que tener claro. Vamos a hablar rápidamente del cálculo que ustedes van a hacer, porque nosotros desde hace un tiempo no calculamos más cañerías, antes lo hacíamos, y si bien no es que sea imposible, pero es engorroso, y como el tema, la cantidad de temas que abarcamos es muy importante, algunas cosas las dejamos de ver. Pero por ejemplo, si ustedes quisieran sacar rápidamente el diámetro de un colector, para que lo sepan, rápidamente lo que ustedes deben pensar que un colector, el diámetro de un colector lo van a sacar a partir de tener, de sumar el diámetro más importante de cada uno de los abastecimientos que tienen en las bajadas, el diámetro más importante de la bajada, más el 50% de todos los demás diámetros de las otras bajadas. Eso les va a dar, para que tengan una idea, el diámetro del colector de consumo o de incendio. Pueden ver esto, lo pueden ver cuando en muchos manuales cómo se calcula, pero no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a calcular un aproximado de la cantidad de agua de consumo y de incendio. La de incendio ya la vieron, 10 litros metro cuadrado, si hay bocas hidrantes, 15 litros si hay hidrantes más rociadores. Para calcular el agua de consumo hay varias formas. Lo pueden calcular, que no es nuestro caso porque no tenemos unidades completas, que es más para un edificio multifamiliar. Lo pueden calcular por unidad, 600 litros por unidad, que contiene un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, una pileta de lavar y un lavarropas. No es nuestro caso. Lo pueden calcular el consumo por persona, pero la mayoría de ustedes no tienen un edificio de cantidad de personas permanentes, porque la mayoría de ustedes han pensado en un edificio de uso anual, donde tiene una parte que es quizás de marzo a diciembre, en el caso educacional, y otra parte que queda abierta al público. Por lo cual, le vamos a pedir que tomen estos datos y que ustedes busquen y complementen los que faltan, pero que calculen la cantidad de agua de consumo por artefacto. Teniendo en cuenta estos valores, quizás puedan encontrar otros valores, porque hay una diferenciación entre artefactos que se abastecen por bombeo o por gravedad. Yo tomé el número más importante. Van a encontrar que quizás ustedes 250 litros, 150 litros y 100 litros en inodoros, mingitorios y piletas, cuando algunos lo interpretan que es por bombeo. Yo lo tomé este dato que le subí por alimentar cada artefacto por gravedad. Lo importante es que ustedes sumen la cantidad de inodoros, mingitorios, piletas y duchas y saquen la cantidad de agua para consumo. Yo sumo la cantidad de agua, que en realidad sumo volumen después. Saco a partir de la cantidad de litros de agua un volumen de contención de ese agua. Yo en el tanque de reserva tengo que considerar, y esto también tenganlo presente, que tiene que tener como mínimo el 100% del agua contra incendios y de 1/3 a 2/3 de lo que calculé del agua de consumo. Y el tanque de bombeo tiene que tener entre 1/3 a 2/3 del agua de consumo para que yo sume las dos aguas de consumo que estén arriba y abajo y me dé el 100%. ¿De qué tiene que ver el tercio o 2/3? ¿Por qué no es un número fijo? Porque ustedes van a trabajar con volúmenes que son importantes,
y van a tener que tomar una decisión si quieren tener menos peso arriba y más capacidad de reserva abajo, pero que también va a significar que tengan más funcionamiento y más accionamiento de las bombas. Entonces, es una definición que tiene que ver dónde quieren tener y cuánto tiempo quieren tener el agua y ese peso que le genera y ese volumen que significa en su fachada, más o menos agua arriba. No puedo evitar detener todo el agua contra incendios. Si bien los bomberos, desde hace un par de años, están admitiendo, aunque la norma no lo dice todavía, que el depósito de aguas contra incendios puede estar en el plano tierra, en el cero, y alimentarse por bomba, cosa que en Europa es así, pero acá todavía es incipiente la cosa. Nosotros vamos a seguir trabajando con la hipótesis y con lo que dice la ordenanza de que el reglamento de obras sanitarias, que el agua contra incendio va toda arriba. Si ustedes van a hablar con los bomberos, se lo van a permitir si cumple con la... Porque, por ejemplo, para que se cumpla esa directiva, ustedes tienen que tener sí o sí un grupo electrógeno disponible para que ese bombeo de agua que está en el suelo, en el plano tierra, en el cero, se garantice ante el corte de la energía eléctrica. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta eso, pero sepan que puede pasar, o alguno de ustedes lo puede haber escuchado, que los bomberos lo estén empezando a admitir. Y lo otro es que ustedes acá dice como mínimo, tampoco pueden tener a partir del mínimo lo que se les cante de cantidad de litros de agua arriba de su edificio. Como mínimo es esto y como máximo no más del 50% de lo que calcularon, porque hay que tener en cuenta que si tienen mucha agua y no se consume, el agua tiene un proceso, ustedes no están permanentemente agregando químicos a ese lugar, el agua viene tratada por obras sanitarias, pero una vez que está en el depósito toma temperatura a partir de los rayos del sol, está estanca el agua, y si yo tengo mucha agua y no la utilizo, y no tengo el movimiento necesario, va a pasar que pierda la garantía de potabilidad que tiene que tener. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de cálculo que la verdad siempre lo subo, estaba desde la época de cuando lo daba Fernando, pero para que ustedes tengan una idea, en un cálculo de un edificio, calcular los litros y calcular el volumen de los tanques. Pero es un ejemplo, nada más que eso. Y por último, estas fotos para ustedes son conocidas, porque ya se las pasamos en desagües cloacales. Pero lo que me interesaba que vieran es que este caño que ven acá, en los baños de Económicas, es el caño de abastecimiento de las válvulas de los inodoros de agua. Ven que tiene una llave de paso y otra llave de paso, y el ingreso a cada uno de los baños. Esta otra llave de paso es porque está abasteciendo, ven que el caño continúa, otro sector. Entonces, otra forma de materializar en un cielo raso técnico, que no es un cielo raso porque está a la vista, pero que está suspendido, vean, acá está adaptado, porque esto no nació así, pero se adaptó. Vean una cañería, en la práctica, que si tuviéramos en el complejo la hubiéramos ido a ver en el recorrido, de una cañería de provisión de agua para inodoros de los baños de Económicas. Vean el diámetro, que yo entiendo que eso debe ser 1,25 pulgadas, pero no quiero decir una pavada, no quiero decir lo que no es. No terminó acá. Un ratito más los necesito. ¿Hasta acá alguna pregunta? La veo a Griselda con un poncho. Sí, tengo frío. ¿Alguna pregunta? No, Tony. ¿No? Vamos adelante, entonces quiero mostrarles, a ver si lo encuentro. ¿Es esta parte? Sí. Yo esto no lo voy a subir porque me retaron mis compañeros docentes, pero sí se los voy a mostrar. Un trabajo de otro año. ¿Qué buscamos? Que ustedes hagan el cálculo, yo lo voy a pasar rápido y cualquier cosa nos preguntan. Que nos marquen en todos los sectores dónde están ubicados los núcleos sanitarios.
yo voy a aclarar, me retaron mis docentes porque dicen que ustedes después miran esto y hacen exactamente lo mismo que ven. Y lo que tiene que haber es que ustedes se superen y hagan cosas superadoras, valga la redundancia, y distintas. Por eso no lo voy a subir. Pero digo, está el cálculo, la ubicación en plantas esquemáticas de dónde están los núcleos húmedos, la memoria, y en la memoria, si bien ellos redundaron y contaron parte de la teórica, lo importante es que esa memoria explique por dónde va nuestra cañería, de qué tipo de material es, si trabajo con plenos y cielos rasos técnicos o contrapisos, cómo es el esquema de recorridos. Eso es una memoria, por lo cual ustedes van a trabajar en el edificio. Y van a aparecer esos cortes que le pedimos, acá los subieron de esta manera, donde queremos ver cómo es el tanque de bombeo y el sistema de bombas y cómo se provisiona, y donde queremos ver en un corte general el tanque de bombeo que veo acá, las bombas, el tanque de reserva y los colectores y las bajadas. ¿Qué más? Que está lento en pasar. Bueno, acá está en un esquema de un corte cómo es el tanque. Ellos está claro que decidieron hacer tanques de hormigón materializados in situ. Esto sería ya en la solicitación nuestra lo que nosotros queremos como condición de entrega. Y en las plantas, lo que van a hacer, ya van a llegar las condiciones de entrega, pero seguramente van a compartir cloaca y agua y van a dibujar en las plantas 1 en 100 que tienen el recorrido de esa cañería para llegar a cada uno de los núcleos húmedos. Y si ustedes ven recorridos que están en diagonal, que no siguen formas ortogonales, seguramente porque esto tenía un cielo raso técnico. Entonces ustedes ahorran en cañería a partir de acortar distancias aprovechando los menores recorridos. Todo eso está aclarado y especificado en la memoria, por eso nosotros lo tenemos claro. Y por último, le vamos a pedir que amplíen un núcleo sanitario, uno de ellos, el que quieran, y lo despiecen, quiero decir, le pongan las piezas de cloaca y de agua y las partes de cada una de ellas en cómo se compone. Algo parecido a esto, que tiene el despiece de cloaca y no tiene el despiece de agua, o sea, la cañería y las partes de la cañería de agua que nos gustaría que lo tengan. Pero sí las tiene denominadas las partes. Y bueno, un corte que acompañe, pero nos interesa mucho más el despiece en la planta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran agregar? Leo, Alejandro, Griselda, Pablo, Mario. ¿Me olvidé de algo? No, de mi punto de vista no. Alejandro levantó la mano. Listo. Pero bueno. Métale. Sí, Tony, para mí estuvo muy claro todo. Dos cosas quería decir. Una, que realmente son conceptos que venimos desarrollando desde C1, C2 y ahora en C3, acumulándole complejidades que tienen que ver con la complejidad del edificio. Esto es una obviedad, pero me parece importante resaltarlo para que no a ustedes, pero tal vez a través de ustedes, chicos y chicas, les llegue a sus compañeros menores la importancia de prestar atención en los años anteriores porque son la base de lo que ustedes están trabajando acá. La otra cuestión es que me parece muy interesante que se hubiera tocado nuevamente el tema del tratamiento de la seguridad contra incendios, que se hubiera tomado el origen del agua y su condición de recurso finito, que se hubiera tomado el concepto de nivel piezométrico,
que no solamente funciona para obras sanitarias, sino que es el mismo que se aplica, como decía Tony, en nuestra altura del edificio. El concepto es el mismo. Si antes nos estábamos haciendo problema por 8 metros, 4 metros, que es la magnitud que la maneja OCE, en este caso teníamos un nivel piezométrico de mucho más, 40 o más metros para el caso de los tanques intermedios. Vean lo significativo de ese concepto. Y fundamentalmente las implicancias en el espaciales. O sea, esto tiene un volumen y una expresión. Y Tony dio varios ejemplos de esto. Y creo que esa es la verdadera, mejor dicho, es la interpretación más importante en términos disciplinares. Al interior de la cátedra nosotros estamos como teniendo incipientemente un debate que es a propósito del concepto de sistemas, y justamente nosotros intentamos no concebir a esto como un sistema, sino como una instalación en el contexto de un edificio, y ese edificio en el contexto de una ciudad. No podemos dejar de tener presente ese concepto por el rol disciplinar y además por la responsabilidad profesional. Al comienzo de la charla, Tony mencionaba que para determinada altura de edificios de menos de 2 plantas no es necesaria, no es obligatoria la instalación de tanques de reserva y tanques de bombeo. Yo recomiendo, porque no se puede obligar, yo recomiendo que en todos los proyectos que ustedes encaren, por pequeños que sean, manejen el concepto. ¿Por qué? Porque tener un tanque de reserva y tener un tanque de bombeo en una casa, aunque sea pequeña, posibilita 2 cosas. Una, inmediatamente ya tenemos una mayor reserva, lo cual significa una reserva para la ciudad. Si todas las casas incorporaran un tanque de 500 litros, tendríamos una reserva adicional realmente significativa para la ciudad, para un recurso que, insisto, es finito y está siendo cada vez más valorado. Y la segunda cuestión es que si el día de mañana esa vivienda incrementa su espacio, ya sea para arriba o para donde sea, tiene resuelto un problema que de inicio es muy simple, que significa destinar un espacio a un tanque de bombeo, y el día de mañana no significará un trastorno mayor su ubicación. Entonces digo, esta concepción distinta de ver la instalación desde la ciudad, el edificio en la ciudad, con responsabilidad y además las implicancias espaciales y significativas, me parece que es como debemos abordar las instalaciones, que son muchísimo más que unos caños, accesorios y eventualmente algún artefacto. Bien. Por último, Leo, ¿querés dejar de grabar? Porque yo quiero poner esa foto para 5 minutos debatir, la que dije que...